muchas gracias por estar aquí, compañeros. El día de hoy vamos a ver el capítulo 2 de La Vuelta del Revés de Marx, a continuar con este libro. Y nuestro objetivo esencial es ver la vuelta del revés de Hegel que hace Marx. Para esto, pues tenemos que ver que hay un cambio filosófico en Marx respecto a Hegel, y a su vez hay que tener en mente que estos cambios también se llegan a concretar en transformaciones políticas reales, y pues esto impacta la estructura tanto social como económica y política. La revolución, pues normalmente es un término asociado a una ruptura violenta, a un cambio abrupto de régimen, pero al menos desde nuestra postura, que es la marxista, pues es un poco más complejo que eso. Por ejemplo, en Portugal alguna vez tuvieron esta cuestión que fue la revolución de los claveles, que bueno, cambió de una dictadura a construir una democracia. Sin embargo, la revolución, al menos desde nuestro punto de vista, pues también implica un proceso de transformación de las condiciones materiales de existencia. Y eso es esencial. No es lo mismo la revolución de los claveles que la revolución rusa o la revolución francesa. Y aquí está otra cuestión, la implantación política. O sea, reiteremos, no se trata simplemente de tomar el poder del Estado ni de derrocar un gobierno, sino que también se trata de hacer un cambio en las relaciones de producción y a su vez una institucionalización nueva que se manifieste en nuevas normas, en nuevas prácticas administrativas, nuevas constituciones. Y en el plano económico, pues hay una reestructuración de la propiedad, de la forma en la que la riqueza es distribuida, del papel del trabajo. Y entonces, lo que vamos a observar en este capítulo es la relación entre la filosofía, la teoría política y la economía. Vamos a ver cómo estas tres dimensiones se entretejen entre sí. Aquí algo esencial resulta que la vuelta del revés de Hegel, hecha por Marx, no es un corte epistemológico. Esto nos lo dice Santiago. Y con esto se refiere a que no hay una ruptura. Hay un cambio, pero no hay una ruptura total. Por ejemplo, Marx mantiene esta estructura dialéctica que muchas veces es aludida, la cuestión de la tesis, la antítesis, la síntesis. Sin embargo, sí hay cambios. Si recordamos, Marx en el prólogo del Capital, pues dice que su objetivo es poner sobre los pies a Hegel. Ahí ya hay esa noción de vuelta del revés, es poner la dialéctica sobre sus pies, porque estaba pues de cabeza. Y esto se manifiesta en la diferencia entre la dialéctica hegeliana, que entiende a este proceso dialéctico como el despliegue del espíritu a través de sus propias contradicciones. Marx, por otro lado, tiene como punto de partida las condiciones materiales y las relaciones sociales determinadas, históricamente determinadas. Por ejemplo, podemos ir a los Grundrisse, donde Marx en sus anotaciones pues va desplegando esta diferencia respecto a Hegel. Mientras que Hegel parte de lo abstracto, Marx va a tratar de partir de lo concreto. Y es justamente por eso que en el Capital él comienza por lo que él considera la célula del modo de producción capitalista, que es la mercancía, porque es en esta célula donde están contenidas
todas las relaciones esenciales de la producción capitalista, la comercialización, la explotación. Entonces, no es un corte epistemológico porque no hay un corte absoluto. Hay una continuidad entre Hegel y Marx. Sin embargo, no es tampoco una cuestión de que Hegel inevitablemente desde sus propias categorías termine en Marx por un despliegue interno propio de las categorías hegelianas. En un corte epistemológico que sí podríamos tener sería, por ejemplo, la revolución copernicana. Pasar de considerar que la Tierra es el centro de nuestro sistema a darnos cuenta de que el Sol en realidad es el centro de nuestro sistema. Aquí algo que también nos va a señalar Santiago en el capítulo es que el materialismo histórico no es científico. El materialismo histórico es el sistema de Marx. Sin embargo, a diferencia de lo que, por ejemplo, los soviéticos llegaban a considerar, y que todavía pues mucha gente que milita en los partidos, bueno, en los aspirantes a partidos comunistas, pues te van a hablar de que el marxismo es una ciencia, o que el materialismo histórico es una ciencia. Pues Santiago ahí lo deja bien claro, no es una ciencia. El marxismo no es una ciencia, porque el contenido más importante del materialismo histórico no tiene un cierre categorial, tiene un contenido altamente filosófico entretejido con un alto contenido económico, pero fundamentalmente filosófico. Y la filosofía pues no es y no puede ser una ciencia. Entonces el materialismo histórico no es científico. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Algo también muy importante es que el materialismo histórico no es teleologicista. Por ejemplo, ¿quiénes sí son, digamos, teleologicistas? Pues, por ejemplo, Hegel tenía un alto componente teleologicista. Podemos pensar en justamente unos fragmentos de este libro tan famoso de Francis Fukuyama, El fin de la historia. Él ahí lo dice, aunque con unos matices. Él dice, pues nosotros somos débilmente deterministas. Sabemos que hay algunas cosas abiertas en la historia, pero que esencialmente vamos a tender como humanidad al capitalismo liberal y democrático. Ahí tenemos un ejemplo de una visión determinista. También en el marxismo, bueno, ¿cómo decirlo adecuadamente? También algunos militantes de estos partidos comunistas que ya les menciono, pues tienen una concepción teleológica de la historia. Piensan que inevitablemente el comunismo es algo que va a ocurrir. Esto es algo que Santiago ha señalado. El materialismo dialéctico, si es en materialismo dialéctico, van a decirte no, que el comunismo es inevitable, etc. Teleologicista. Claro, teleologicista. Telos quiere decir finalidad. O sea, lo teleologicista quiere decir que algo va a tender hacia un fin en particular. En este caso, el telos de la historia, desde una perspectiva liberal hegeliana, como sería la de Francis Fukuyama, sería la libertad negativa. Ese sería el telos de la historia. El acertijo de la historia se resuelve con el capitalismo liberal y democrático, porque es ese ideal el que culmina con esto que Hegel llama, con la concepción que tiene Hegel de la historia. Hegel, en sus lecciones de la historia de la filosofía, nos dice que la historia es el despliegue de la libertad humana. Y justamente aquí Alex nos da una
definición muy buena, muy sencilla, muy clara. Lo teleológico es aquello que se explica y o justifica a partir de que posee una finalidad predeterminada. Repetimos, la historia, desde ciertas posturas, pues tiene un fin ya predeterminado. Por ejemplo, Fukuyama, el capitalismo liberal y democrático, el materialismo dialéctico, el comunismo. Aquí está también algo que anotó Luis Jorge, que le parece muy importante y que pues realmente es relevante para la construcción del pensamiento marxista. La operación de la vuelta del revés está representada por medio de quiasmos. Y no sé si alguien quiere explicar qué es un quiasmo. Un quiasmo, pues, es una estructura gramatical de un paralelismo cruzado. O sea, tenemos AB en un orden y en vez de eso lo cambiamos por B y luego A. Un ejemplo muy común, pues es esta propaganda gringa, me parece, que dice, creo que es una frase de Kennedy: no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. Ese es un ejemplo de quiasmo. Y los quiasmos son una parte muy importante en la construcción discursiva del materialismo histórico. Marx los utiliza muchísimas veces para señalar esta inversión, esta vuelta del revés. Invierte las posiciones de la dialéctica hegeliana. Un ejemplo también muy claro es esta cuestión de la mercancía, dinero, mercancía, que la cambia por esta otra relación que es dinero, mercancía, dinero aumentado. No sé si ya vieron un poquito esta cuestión del circuito de capital, en el cual pues Marx nos dice que la mercancía esencialmente pues viene de un capital inicial, que en este caso es el dinero. Hay una suma dineraria que se intercambia en el mercado por capital y por fuerza de trabajo. Bueno, por medios de producción y por medios de producción y por fuerza de trabajo. Y que es por medio de esta fuerza de trabajo que se genera una mercancía aumentada, porque recordemos que la recurrencia del trabajo cuesta menos que el producto de ese trabajo. Hay una generación de excedente que es apropiada por el capitalista y este excedente es realizado en el mercado por medio de la venta de la mercancía, lo cual lleva a un dinero aumentado. Por ejemplo, algo que invierte Marx es la relación entre sujeto y objeto. Y esto se puede ver en cómo Marx aborda las categorías económicas. La economía no es la realización de una idea universal. Es más bien el reflejo de prácticas y condiciones materiales. O sea, de aquí podemos derivar una crítica a lo que Marx va a llamar la economía vulgar. Y cómo pues podemos refutarla desde la teoría del valor. O sea, también podemos darnos cuenta de que muchas ideas surgen tras las transformaciones de la materia, las transformaciones materiales. Por ejemplo, el pensamiento socialista, si bien podría tener antecedentes, no podría alcanzar el desarrollo que alcanzó de no ser por la revolución industrial y la implantación del capitalismo. O sea, el comunismo es un movimiento que nace por la industrialización. Es una forma de pensar determinada por un momento histórico. Algo similar podríamos pensar sobre el anarcocapitalismo, que es una degradación de la estructura del marco ontológico del liberalismo. Si bien, nuevamente, podemos identificar antecedentes del pensamiento anarcocapitalista, estos
estos planteamientos que ya tenemos absolutamente degradados en pensadores como Murray Rothbard, más recientemente en Hans Hermann Hoppe o incluso Curtis Yarvin, no podrían haberse dado sin la degradación de la modernidad, sin una modernidad que estuviera llegando a su límite. ¿Alzaron la mano? Sí, compañero. Sí, Sí, Brandon, dime. nada más es bastante interesante esta parte de la, ¿cómo se llama? De la tendencia del capital, ¿no? Y es algo que podemos ver propiamente en nuestro tiempo, y yo diría que hasta incluso es un punto clave, ¿no? La forma en la que el capital se ha convertido tanto en el principio como en el fin de las cosas, ¿no? Lo que me dio a entender ahorita la explicación. Sí, es una forma, yo creo que es correcta de verlo. Yo creo que en el capitalismo todo trata de ponerse en el concepto del dinero, en términos del dinero, más bien. Incluso aunque no entren estas cuestiones, aunque no entren algunos elementos a la circulación mercantil. Algo que, un ejemplo en mi profesión como economista, pues es esta cuestión del pago por servicios ambientales. Algunos economistas plantean que hay que ponerle precio a los recursos naturales o a ciertas áreas y o asignarle un valor económico, pero obviamente puesto en precios, puesto en un valor dinerario, puesto más que en precios, en un valor dinerario. Todo se trata de poner en términos de dinero, aunque no entre en la esfera de la circulación. Otro ejemplo, pues es esta cuestión que ahora la izquierda indefinida trata tanto, la cuestión de los cuidados, que cuánto vale el trabajo en la casa. Es una cuestión ahí también interesante. Yo no sé si, por ejemplo, alguien tenga una opinión más o menos formada al respecto, pero yo creo que un día valdría la pena organizar una conversación en torno a ese tema, por ejemplo, de los cuidados, porque, por ejemplo, es una actividad que sí aporta, tiene una importancia económica, pero obviamente no es lo mismo que un trabajador eh, ejerce su fuerza de trabajo en una fábrica, por ejemplo. No es precisamente lo mismo, aunque tiene una relevancia alta. Sí, Olman. Hola, buenas tardes. ¿Me escucho bien? Sí, compañero. Vale. Sí, ya que has tocado lo del trabajo de hogar, este servidor ha pasado por esa experiencia, ¿verdad? Además de que ya estoy registrado como una persona productiva en el Estado, aunque no estoy generando ahorita excedente pues valor, ¿verdad? Con contratos y cositas así. Fíjate que lo del trabajo hogareño, tú lo has dicho, es algo que aporta indirectamente a la realidad material y a la sociedad, porque mantenés, por así decirlo, equilibrada tu casa, con lo que te han enseñado. Pero cabalito, tú lo has dicho, un proletario que tiene que prestar su fuerza laboral o sus servicios profesionales, siempre se le va a ver con esa manera bien fría en extremo, como un número más, ¿verdad? Ahí independientemente tú tengas, voy a decirlo así, formación en licenciatura, en maestría, doctorados, que está bien, ¿verdad? No estoy diciendo que no, o algunos cursitos que te ayuden a estar al hilo en tu formación, ¿verdad? Entonces, creo que el trabajo de hogar hay que tenerlo en cuenta, pero hay que saber que el Estado difícilmente lo va a reconocer como un aporte. ¿Por qué? Porque es algo que no genera dinero, monedas. Es algo que te hace que vos tengas que venderte para ayudar a producir dinero, porque uno es productivo incluso en ese tipo de actividades así tan simples. Entonces, creo que
es de tomarlo siempre en cuenta, pero es de saber de que mientras ¿verdad? Exista el modo de producción capitalista con su ideología liberal, por supuesto, eso va a ser un estigma en el cual se va a tener que luchar día a día, tanto los que hayan pasado por esa situación como los que brevemente lo hayan pasado en un tiempo efímero. Muchas gracias, compañero. Compañero Alex. Yo también levanté mi mano. No, no. Sí, compañero Alex. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Qué tal? ¿Me escucho bien? Sí, perfectamente. Sí. Lo escuchamos. Muy bien. Falta de cámara. Pero bueno, nada más quería yo hilar a estas ideas. Oye, como que de repente sí te alejas. Es No como sé que se si. te baja el volumen. Sí, se te baja el volumen. A ver si aquí se mantiene constante. ¿Sí? Sí. A ver, ajá. Va. Quería yo hilar esas últimas dos ideas. Así interesante. Partiendo primero de el tema que tocaba a que en algunos sectores económicos liberales se le quiere ya poner incluso un precio de estilo monetario, ¿no? Incluso a los recursos naturales. Tomando en cuenta que es una de las características principales, ¿no? Del modelo económico capitalista, que todo puede ser convertido en un commodity, ¿no? Hilándolo a esta cuestión de cómo podríamos contabilizar el trabajo de cuidados, casa o similares, pues yo creo que sobre esa misma línea se podría contabilizar de cierta forma, tal vez no en lo productivo, como decían, porque no está generando ni siquiera nada de valor, pero definitivamente contribuye al mantenimiento de la fuerza de trabajo, ¿no? Claro. Entonces siento yo que esas dos ideas juegan bien y tal vez por la respuesta. Eso era todo. Muchas gracias, compañero. A la luna, ¿ya le quieren poner el precio? Esa no me la sabía. Continuemos, compañeros. Bueno, la economía vulgar esencialmente es aquella que naturaliza las relaciones económicas. Por ejemplo, toda la economía que hoy en día enseñan en las escuelas, al menos en casi todas las gringas, inclusive en casi todas las mexicanas, es la economía vulgar. Es una economía que presenta las relaciones capitalistas como si estuvieran dadas, como si fueran naturales. Esto no importa si es desde la perspectiva keynesiana, neoclásica, o en su caso también la escuela austriaca. Un ejemplo claro es la cuestión de la oferta y la demanda, te dicen que es una suerte de fuerza impersonal. Y un ejemplo menos conocido podría ser esto que Hayek llama la sociedad compleja. O sea, Hayek a mí me parece que formula una entelequia estupidísima. Él nos dice, no, en la sociedad compleja ocurren cosas sin que nadie las planee. Y es producto del conjunto de individuos que actúan. Y esto es superior a las sociedades planificadas que son incapaces de realmente planificar de forma satisfactoria las áreas de la vida. Y de esta forma, pues Hayek trata de homologar al socialismo con cualquier otro tipo de sociedad precapitalista que tenga alguna especie de grado de planificación económica. Hay una también teleología en los economistas a decir que históricamente siempre hemos tendido a producir y a producir más. Esto pues también es una estupidez. Hay mucha evidencia antropológica que contradice esta visión, que justamente es
teleológica al suponer que históricamente siempre vamos a tender a producir más y más. Y esta cuestión de la sociedad compleja de Hayek, esta explicación, pseudo explicación, de que las cosas ocurren sin planearse, pues obviamente deja de lado las situaciones concretas. Por ejemplo, si uno piensa que los precios son producto de la espontaneidad del mercado, pues es que uno es imbécil, porque en la realidad, en las condiciones materialmente determinadas, las personas están a merced de compañías que tienen poder de mercado, y esta visión de la economía vulgar pues es incapaz de ver eso. Sin embargo, lo más esencial de la economía vulgar es que no acepta que el valor viene del trabajo. ¿Y por qué no acepta esto? ¿Por qué los economistas en general no aceptan una ley del valor? ¿Por qué no aceptan que todo valor proviene del trabajo? Pues es porque si aceptan que el valor viene del trabajo, entonces están a dos pasos de aceptar que en el modo de producción capitalista hay explotación. Y obviamente no pueden aceptar que hay explotación, ya que estas personas, los economistas en general, están dedicados a preservar el modo de producción capitalista. Y si aceptan que este modo de producción es inherentemente explotador, pues ponen en peligro la recurrencia del sistema. Y podemos ir viendo por qué si hay una ley del valor. No sé si ya vieron esto, pero la cuestión de por qué, una explicación muy sencilla de por qué el trabajo sí genera valor y es lo único que genera valor, puede ser como sigue. Pero a ver, compañero Brandon. Sí. Yo veo aquí un problema importante y una duda que me surgió la otra vez. Bueno, más que duda, más es una reflexión. Estaba escuchando un cortito de un podcast de unos de estos reaccionarios, ¿no? De los que ahí hacen sus debates para combatir ahí a los indefinidos de izquierda. Pero se me hace chistoso que siempre ponen el ejemplo para hacer una diferenciación entre si las mujeres que juegan fútbol deberían de ganar lo mismo que los hombres, ¿no? O sea, en este sentido del deporte. Y se ponen a comparar, ¿no? Es que cuánto produce Messi y cuánto puede producir cualquier jugadora de fútbol. Como diríamos que creo que se llama Megan Ramsey, ¿no? La jugadora de Estados Unidos. O sea, y ahí es donde uno se pregunta, ok, Messi es un excelente jugador de fútbol, eso no se discute, pero ¿realmente Messi produce algo que tenga un valor intrínseco? Bueno, a ver, creo que podríamos comenzar por el hecho de que la teoría del valor no está orientada a explicar esa clase de fenómenos. O sea, obviamente se pueden explicar de por qué Messi gana tanto, pero la teoría del valor está orientada a explicar la generalidad de la producción de las mercancías reproducibles. Creo que el caso de Messi es muy parecido a preguntarse por qué un cuadro de Da Vinci cuesta tanto. Sí. La teoría del valor no es la que te puede responder eso. Sí, José Luis. Sí, bueno, disculpa que te interrumpa. Sí, de hecho, No hay problema. sobre eso, de hecho, en el mismo canal de Santiago se dio una suerte como de encuentro hace ya un tiempo con el tema del fútbol,
que dio lugar al inicio de un debate que en la práctica es un debate filosófico que se lleva dando desde hace décadas, de hecho, sobre exactamente cómo podemos clasificar ciertas actividades como el fútbol, porque hay buenos argumentos para considerar a el fútbol, o sea, y aquí es explícitamente el fútbol, con pocas otras actividades y por tanto aquellos que se dedican de forma profesional a ellas, más como un arte que como un deporte o como una actividad mercantil, por así decirlo, o productiva. Entonces, justamente ahí entra lo que mencionó justamente el camarada Liber. Digamos, decir de, bueno, ¿y qué tan, o sea, de decir, ¿y qué tanto valor productivo tiene ese pase buenísimo que metió Messi en la final de la Copa del Mundo del 2022, desde que terminó el gol de Di María? Es como decir de, bueno, ¿y eso qué tanto valor tiene? Justamente es más o menos parecido a querer ponerle o sea, que obviamente se puede evaluar y todo, pero es como que querer encontrarle justamente un valor mercantil, como sí, justamente de mercancía, a justamente un cuadro de Da Vinci, a las meninas, cosas así. Entonces, es un debate que en el fondo ya es como que más filosófico que propiamente económico. Claro, a mí lo que se me hizo muy chistoso es ese ejemplo, porque no es el único lugar donde lo he visto, ¿no? O sea, como que siempre ponen el mismo ejemplo para decir o para decir que las futbolistas de fútbol no merecen ganar lo mismo, ¿verdad? Porque no producen lo mismo. Pero el problema que yo le veo es al asumir el tema de la producción, o sea, asumiendo que Messi por sí solo produce toda esa cantidad de dinero que se mueve dentro de lo que vendría siendo el fútbol, ¿no? Y todo lo que se entrelaza con el fútbol, el mercadotecnia, el factor del espectáculo que representa, que se producen mercancías reales como playeritas, balones, tenis, lo que sea. Todo eso es lo que dejan de lado y nada más se centran en Messi como una figura abstracta. Sí, o sea, en la figura de, para empezar, o sea, lo individualizan, ¿no? O sea, lo de Messi, no, es que el mejor jugador del mundo, vamos a agarrar y supuestamente la mejor jugadora del mundo, y se agarra una gringa. Su nombre no es Megan, es Cal Morgan, una cosa así. Claro. Pero ahí el pedo está que justamente lo están individualizando, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vale más? ¿Tal jugador o tal jugador? Da igual. Exacto. Entonces, justamente el concepto es ahí más bien la discusión real radicaría en esa actividad como un todo, como lo que mencionamos hace ratito, ¿no? El cuidado de la casa. Más bien iría por ahí, tal deporte, el fútbol en este caso, o por ejemplo no sé, determinada arte marcial, ¿no? Que a nosotros no nos puede llamar mucho la atención, pero resulta ser que de ella salen las bases materiales que permiten un género cinematográfico entero, ¿no? Pues tienes el caso del box. El box, el kung fu, o sea, de ese sale un género cinematográfico entero. Casi no habría pelis de estas de Hong Kong sin ese, por ejemplo. Compañero Alex. Hola. Muy interesante todo ese planteamiento. Se me viene a mí ocurriendo, a ver qué les parece este otro ángulo. ¿Qué tal que si consideramos más bien a Messi, al futbolista o al atleta, como parte del medio de producción, no de la fuerza laboral? Y los verdaderos trabajadores, quienes están produciendo valor, somos los consumidores. No estamos produciendo valor a través del trabajo, pero sí estamos dejando valor moneda en todo ese ecosistema económico, ¿no? del fútbol, que como decían, pues es mercadotecnia, tecnología, ¿no? Para la transmisión, para la televisión, para el pay-per-view.
Muy similar, como por ejemplo, a la extracción de valor que vemos en las apuestas, ¿no? En las plataformas de apuestas, que es pura extracción de plusvalor, sin que necesariamente se considere que las personas están, entre comillas, trabajando, están sentadas jalando una palanca, pero ahí están produciéndole valor o traspasando valor monetario. Ellos lo trabajaron en otro lado, se lo ganaron a través de su trabajo en otro lado, y ahora simplemente lo están metiendo un funnel hacia otro capitalista, ¿no? Ese es un ángulo a mí interesante que se me ocurría. Me parece interesante, nada más. Lo que más me ha servido es pensar que una persona es un medio de producción. Quizás en este caso sería pertinente, pero no deja de ser un poco, por así decirlo, chocante. Habría que desarrollarlo. Capital humano. Capital humano. No, el capital humano. Bueno, incluso en términos de economía vulgar, eso es una cosa muy distinta. Bueno, al menos en términos macroeconómicos. Es una discusión interesante. Pero continuemos. A ver, algo aquí también. La economía vulgar es una economía de la apariencia. Siempre me voy a acordar de este ejemplo que nos daba mi primer profesor de economía política. Él nos decía: cuando ustedes van al supermercado, ustedes no ven horas de trabajo, ustedes ven precio. Justamente la economía vulgar es una economía de la apariencia. Una mercancía tiene precio, pero también tiene horas de trabajo, y nosotros eso no lo conocemos. Pero al economista vulgar eso en principio no le interesa, aunque bueno, hay que notar que habrá economistas vulgares que se interesen en cuántas horas se han trabajado en un país, aunque no para nada es el centro de una investigación en economía estándar. A ellos les interesa más que la tasa de interés, que la tasa de desempleo. No les interesa directamente, en este caso, por ejemplo, cuántas horas se trabajaron. Para nada, y mucho menos en términos desagregados. Por eso es que si uno trata de buscar cuánto tiempo se trabajó en cierto sector, pues es muy complicado encontrar dicha cifra. A ver, aquí lo que tenemos que ver esencialmente son los tres momentos del espíritu en Hegel. Es espíritu subjetivo, el objetivo y el absoluto. Estos pues van a ser invertidos también por Marx. El espíritu subjetivo para Hegel pues es la conciencia individual, la percepción. Y esta subjetividad precede a una objetividad institucional y también precede al saber absoluto. El espíritu objetivo, por otro lado, es la manifestación del espíritu en las instituciones, en el derecho, en la moral, en la ética, y es la objetivación de la libertad en las estructuras sociales. El espíritu absoluto, finalmente, es el saber filosófico que va a integrar a todas las manifestaciones anteriores, es decir, al espíritu subjetivo y al espíritu objetivo, en una totalidad. Pues Marx va a invertir esto. Marx no va a partir de la conciencia individual. O sea, Marx te dice, la conciencia está determinada por las condiciones materiales. Entonces se va a partir de lo material y del objetivo. Porque primero están las condiciones materiales. Y estas son las que condicionan la conciencia individual. ¿Qué es primero? ¿La conciencia o la condición material? Evidentemente es la condición material. Y algo muy importante también, para el desarrollo de esta conciencia individual, es el posicionamiento en las relaciones de producción. Eres trabajador, eres capitalista, eres un burócrata. Todo esto importa en la construcción de una
conciencia individual. En lo que respecta al espíritu objetivo, pues Marx no ve al Estado como la encarnación de la libertad universal. O sea, Hegel piensa que el Estado es una realización de una ética universal. Pero en Marx, el Estado es un instrumento de una clase para asegurar sus intereses. No es una cuestión neutral, sino es un instrumento para la mediación de los conflictos de clase. Y sobre el espíritu absoluto, pues Marx va a negar que haya un saber absoluto trascendente. En vez de que exista un saber absoluto filosófico que abarque todo, Marx va a decir que la teoría surge de la práctica científica e histórica. El conocimiento está históricamente determinado y también depende de los intereses de clase. El saber no es una cuestión neutral. Quizás algunos saberes podrían ser neutrales, como quizás las matemáticas, algunas partes de las matemáticas, pero rara vez suele ser así. Por ejemplo, la cuestión de la biotecnología, pues hay personas que investigan en torno a la biotecnología porque quieren, ni siquiera lo investigan ellos, le pagan a científicos para que lo hagan, porque estas personas quieren ser inmortales, como este tipejo que quiere ser, que quiere vivir 200 años y que se ve muy jovencito, que tiene una rutina bien extraña. No sé si lo han visto. También podríamos pensar en un ejemplo que se hizo un poco famoso en Twitter en estos días, porque parece ser que unos médicos pues ya supieron cómo curar la calvicie en los hombres. Esto pues para beneficio mío, supongo yo, que ya en unos años voy a necesitar ese tratamiento. Y una mujer pone: ¿ven cómo los hombres están en el centro de todo? Las investigaciones médicas se dirigen más a curar los problemas de los hombres que los problemas de las mujeres. Miren, ya hasta curaron la calvicie de los hombres y de las mujeres no han curado la endometriosis, etcétera. Enumera otro conjunto de males que pueden llegar a desarrollar las mujeres. Si a lo mejor no es un ejemplo muy afín a nuestros puntos de vista, ahí podemos encontrar sin dudas, de todas formas, un ejemplo. En este caso, pues esta chica nos dice: no, lo que está detrás de esta idea es que hay un orden patriarcal que es el que mueve a los científicos a investigar cuestiones a lo mejor muy secundarias, que sería como curar la calvicie entre los hombres, en vez de atender los problemas de las mujeres, problemas graves como la endometriosis, etcétera. Entonces, ¿alguna pregunta por el momento? Bueno, no, yo no tengo dudas. Gracias. No, adelante. Y todo esto es importante porque a partir de estas inversiones vamos a terminar, Marx va a terminar negando que el motor de la historia sea el desarrollo del espíritu. El motor de la historia es la lucha de clases. Para Hegel, pues la historia es un despliegue de la razón, del espíritu absoluto. Y en Hegel, pues cada etapa histórica es una especie de autoconocimiento del espíritu. Y las contradicciones históricas son momentos necesarios para ese avance en la razón.
Para Hegel, la Revolución Francesa es una etapa necesaria para la libertad del individuo en la modernidad. Y justo con la implantación de una democracia, en este caso a lo mejor cuestionable llamarla, bueno, sí era liberal, pero a lo mejor no en los conceptos, no precisamente liberal como lo veríamos hoy en día. Pero pues sin duda, a partir de la Revolución Francesa, se van desplegando un conjunto de instituciones que van moldeando la modernidad. Ocurre la Revolución Francesa, se termina con el antiguo régimen en esta región, se implantan ciertas instituciones en particular, y Napoleón, por medio de sus guerras, de sus conquistas, las universaliza, entre comillas, porque solo las lleva en un principio al resto de Europa continental. Ya después Napoleón es derrotado y esas instituciones pues tienen un retroceso, pero la marca de la Revolución Francesa, de las guerras napoleónicas, tiene una marca indeleble. Inclusive, a pesar de no haber conquistado propiamente muchos lugares del mundo, las formas en las que se organiza el derecho, por ejemplo en América, están en buena medida inspiradas por la Revolución Francesa, por las instituciones francesas, porque pues sí ocurrieron otros movimientos a lo largo del mundo que tomaron ideas afines a las que llevaron a la Revolución Francesa. Y desde un punto de vista teleológico liberal, es la democracia que se despliega y que se termina imponiendo en la historia, el último estadio de la humanidad. Y también aquí hay una cuestión de ver a la democracia como algo dado. Si bien se entiende que la democracia es algo que se fue construyendo históricamente, hay una noción generalizada. No se trata simplemente de Fukuyama o Hegel o Alexander Koshev. Hay una percepción generalizada de que la democracia es el epítome, es el ideal de la organización política, lo cual pues desde nuestro punto de vista es una idea absolutamente equivocada. El fundamentalismo democrático está fundado en buena medida en una especie de percepción natural, de una percepción que naturaliza a la democracia o que le esencializa, si bien podríamos decirlo de otra forma. Solo la democracia es una forma adecuada de organizar políticamente a un Estado. Y nosotros pues vamos a negar todo eso. ¿Alguna pregunta, comentario, compañeros? No, todo claro. Sí, perfecto. Aquí vamos a ver también esta cuestión. Hay una ruptura ontológica entre Hegel y Marx. Hay una metafísica hegeliana y hay un materialismo marxista. Y vamos a estudiar un poquito esta cuestión. Desde la metafísica hegeliana, toda realidad es una expresión del ser absoluto. Y las diferenciaciones son momentos de una misma totalidad que se va reconciliando. El ser tiene una primacía, el ser o el espíritu. La diferencia o la multiplicidad están contenidas todas en un mismo espíritu, en el espíritu universal, en el espíritu absoluto. Por otro lado, Marx, como materialista, va a proponer a la realidad material históricamente determinada
como punto de partida. En Marx no hay una unidad trascendente que engloba todo, como en Hegel sí lo hay, que es el espíritu absoluto. Entonces, aquí tenemos las dimensiones ontológicas, las deus. Y tenemos a la primera dimensión, a la deu, que así la denomina Santiago, a diferencia de Gustavo Bueno, que la denomina como M1, que se refiere a toda entidad material que está en un tiempo y en un espacio. La DU2, que es el conjunto de las entidades materiales que solo tienen un tiempo, pero no un espacio. Aquí podríamos pensar en las emociones, en las sensaciones. Y tenemos DU3, que es aquella cosa material que no tiene tiempo y que tampoco tiene espacio. Como el ejemplo más usado para explicar esto, las matemáticas. Aquí había una cuestión que se me había pasado a mencionar. Por ejemplo, incluso en las matemáticas hay evidencia de que hay un uso de clases y hay un uso político de estas ciencias. Por ejemplo, la teoría de juegos. La teoría de juegos se fundamenta en la topología, pero se despliega por condiciones históricamente determinadas, como fue la Segunda Guerra Mundial. Si bien no está inherentemente unida al desarrollo de las guerras, la teoría de juegos dependió de la Segunda Guerra Mundial para poder desplegarse en buena medida. Estas personas como John von Neumann dependieron del Instituto RAND, Research and Development, un think tank, para posicionarse y para financiar sus investigaciones. Muchos de los primeros teóricos de juegos estuvieron unidos a esta corporación, que básicamente es una consultoría bélica. A ver, vamos a continuar con la siguiente. ¿Algún comentario? Todo claro. A ver, en esta sección vamos a enfocarnos en cómo Marx integra la ontología y la epistemología. Se trata de la unidad entre la teoría y la práctica. Aquí vamos a comenzar por el hecho de que para Marx la práctica humana, entiéndase por esto el trabajo, la producción, las interacciones sociales, es el medio por el cual la humanidad ha transformado al mundo y asimismo también se ha transformado. El ser humano no es un ente contemplativo, es el productor de su propia existencia. Y esto va a contrastar con epistemologías que suponen un sujeto cognoscente neutral. Para Marx, más bien, el sujeto está condicionado por su posición en las relaciones de producción y los intereses de clase son los que orientan el conocimiento. Nuevamente, ¿por qué se les pagó a estas personas, estos matemáticos, para que hicieran teoría de juegos? Pues por una cuestión de dialéctica de estados, clases e imperios.
estaban insertos en una lucha entre el imperio japonés, el imperio alemán y el imperio estadounidense y el imperio soviético también. Entonces, lo que en Hegel sería la objetivación del espíritu en las instituciones, para Marx reiteramos que las instituciones son los resultados de las condiciones materiales y de la lucha de clases. El espíritu, que sería más bien la conciencia social, se determina por estructuras objetivas. Y estas estructuras objetivas pueden ser modificadas por medio de la praxis. Aquí tenemos también un esquema que son las categorías de producción, circulación y distribución. El valor es una categoría material que no puede entenderse como algo meramente físico. Aquí esto puede ser un aporte muy importante que tiene el materialismo político, que es explicitar esta cuestión del valor. Por ejemplo, Enrique Dussel decía que en Marx está una noción idealista en la cuestión del valor, porque es algo que se crea de la nada. Y es algo que todavía van a sostener otros economistas contemporáneos, como Steve King. A mí se me hace que tienen unas ideas muy, muy equivocadas. Steve King, por ejemplo, lo que dice es que el valor, la categoría de valor en Marx, no es algo realmente material. Me parece que pues esto parte de un materialismo vulgar, que justamente solo piensa en una cuestión fisicalista. Steve King, por su parte, va a tener una especie de concepción valor-naturaleza. Es una especie de regresión a la fisiocracia, de que el valor solo viene de los recursos naturales, porque solo los recursos materiales son transferidos materialmente, desde su concepción, a las mercancías. Pues podemos entender que la materia va más allá de lo meramente físico, y lo podemos entender gracias a DU y D2. El valor es algo que se construye a nivel social, pero que no tiene como tal un tiempo y un espacio. No determinadamente. Naturalmente el valor sí puede tener un componente temporal, pero no determinado, como por ejemplo puede ser lo que ahorita estoy pensando, lo que ahorita estoy sintiendo. Espero no confundirlos con esto. Pero bueno, hay marxistas y pseudo-marxistas que por no tener una concepción materialista adecuada, y ni siquiera tiene que ser la del materialismo filosófico de Santiago o de Gustavo Bueno, quiero suponer que hay otras formas de entender el materialismo que no tenga esta vulgaridad fisicalista que tiene, por ejemplo, Steve King, que por otro lado pues es un gran economista. Enrique Dussel, pues yo no estoy seguro de dónde viene esta idea errónea que tiene él de decir que el valor viene de la nada, pero muy seguramente viene de su obsesión por leer a Marx en alemán. Parece ser que según Dussel, en Marx, de repente en la redacción del Capital, utiliza una palabra que dé a entender que, en un sentido muy literal, que el valor aparece de la nada. Pero bueno,
Marx no era necesariamente un escritor perfecto, y de todas formas yo creo que Marx no estaría dispuesto a aceptar que el valor viene de la nada. El valor viene de la fuerza de trabajo, y es algo que se objetiva por medio de la socialización de la producción. A ver, aquí vamos a ver un poquito de los Grundrisse, y aquí en estos textos que son manuscritos, notas de él previas a producir el Capital, Marx formula la idea de producción en general y formula también la interdependencia entre producción y consumo. Aquí va él a introducir un quiasmo interesante. En Marx es importante señalar que él entiende que la producción lleva al consumo, y que el consumo pues lleva a la producción. ¿Pero de qué forma? La producción requiere del consumo, no desde esta perspectiva keynesiana de que la demanda crea la oferta y que si le dan más dinero a la gente va a comprar, va a demandar más y de esta forma se va a producir más. No. Lo que aquí quiere decir es que los trabajadores, para poder reproducir la fuerza de trabajo, requieren consumir. Si no consumen, no van a trabajar. Y si no trabajan, no hay producción. Y a su vez, la producción, la producción requiere de consumo. Y el consumo, pues evidentemente, requiere de producción para poder reproducir la relación de producción capitalista. También hay una cuestión de cómo las necesidades se van modificando y cómo el consumo va modificando las necesidades. Por ejemplo, en la microeconomía estándar, la microeconomía vulgar, se piensa que ya están dadas las preferencias de los consumidores. Y esto pues recibe una fuerte crítica de varios economistas, no necesariamente marxistas. Pero justamente uno de los axiomas que requiere la microeconomía esta matematizada es que las preferencias son completas y son transitivas. La cuestión es que esta completez implica que ante cualquier conjunto de mercancías, una persona puede decir, yo prefiero esta sobre esta otra. Y por ejemplo, este es un ejemplo que saco de mi profesora de microeconomía. Hay ciertas mercancías que tienes que ir probando para ir desarrollando tus preferencias. Y en Marx también hay una idea de esta producción de necesidades y de cómo el consumo modifica necesidades y también va guiando la producción. Hay modos de usos, hay culturas de usos, y esto influye en qué y cómo se produce. Y pues en la actualidad tenemos el ejemplo claro, ya no solo del marketing, sino de lo que Shoshana Zuboff llama capitalismo de la vigilancia. Aquí no nos vamos a referir al griego que habla de tecnofeudalismo, que es un concepto erróneo si se pretende decir que estamos en el modo de producción tecnofeudalista, que es como lo pretende hacer el griego. Zuboff, por otro lado, señala esencialmente que seguimos en el capitalismo, pero que buena parte de las relaciones contemporáneas están determinadas primero por una extracción de nuestra información por medio de nuestra interacción con las plataformas y cómo nuestra información se utiliza
para influenciar, para predecir y también influenciar nuestros patrones de consumo. Y bueno, todo esto es algo que se puede entender desde las categorías marxistas. Y recuerden, algo muy esencial del Grundrisse es que es el principal texto por medio del cual se explica cuál es el método de Marx. En el Capital no está explícito, solo en los Grundrisse, entre los textos que he leído de Marx, está explícita esta idea de que se parte de lo concreto en vez de partir de lo abstracto. Ahí es muy claro el texto de Marx en los Grundrisse. Vamos a ver aquí la cuestión de la alienación. La alienación en Marx es la separación del trabajador de su producto, de su actividad. Y cuando introducimos aquí la cuestión del espíritu subjetivo, vemos que este se ve distorsionado en la alienación. El sujeto percibe su labor como algo externo y no se ve a sí mismo en el producto de su trabajo. Justamente, ¿quién es el dueño del producto final? No es el trabajador, es el capitalista. Y aquí también el capitalismo produce formas de alienación institucional en el Estado y también luego en la guerra. También el trabajador, cuando está en la línea de montaje, refiriéndonos a una actividad particularmente industrial, no ve el sentido de una tarea repetitiva. Hay un despojo de la creatividad y de la agencia humana. En lo que respecta a la alienación institucional, el espíritu objetivo contribuye a la alienación cuando las estructuras sociales legitiman las relaciones de explotación. El Estado organiza el orden legal que respalda la propiedad privada. El Estado permite la recurrencia de las relaciones asalariadas y de esta forma también invisibiliza la alienación. El Estado, por su parte, además, va a difundir por medio de sus instituciones educativas la ideología dominante y de esta forma va a reproducir la falsa conciencia. Y las guerras, en buena medida, son la movilización de la población y de los recursos en función de intereses de clase o estatales que alienan a los individuos de su vida cotidiana normal. Yo creo que eso está muy claro ahorita en estos ataques recientes que hizo Israel a Irán. Y naturalmente también la forma en la que Irán responde a Israel, que por supuesto tiene derecho a defenderse y esperemos que salga airoso de este conflicto y esperemos que no escale también. Y bueno, todo esto también se queda inserto en la dialéctica de estados y de imperios. Israel en este caso pues probablemente sea un imperio a pesar de su relativa dependencia con Estados Unidos. Creo que es una cuestión un poco difícil de juzgar debido al servilismo que manifiesta Estados Unidos hacia Israel. Entonces, continuamos con las cuestiones de la propiedad, el Estado y el proceso de enclasamiento. Desde el paradigma liberal y también desde Hegel, la persona es un concepto central en el derecho, particularmente en el derecho civil. Es un sujeto de derechos y de deberes en un sistema. Y la persona encarna el espíritu objetivo en la dimensión legal. Y en abstracto se reconoce a los individuos, que de hecho individuo también es una categoría sumamente abstracta. Reconoce a individuos como titulares de propiedad y de libertad. Una libertad esencialmente negativa, aunque incluso también hoy en día
se reconoce la importancia que tiene la libertad positiva por parte de estos liberales igualitarios, que en buena medida me parece que la izquierda indefinida hegemónica aceptan implícita o explícitamente esta forma de ver al liberalismo igualitario, lo aceptan como parte de las necesidades de recurrencia del modo de producción capitalista. Creo que todos estamos de acuerdo, con excepción de los anarcocapitalistas, en que simplemente ponerle énfasis a la libertad negativa y no ponerle énfasis a las cuestiones de la libertad positiva hacen más sencilla la aparición de resentimientos sociales que pueden llevar a poner en peligro la estabilidad política de un Estado y particularmente del capitalismo. Pero para Marx, la noción de persona en el derecho burgués oculta la realidad de las relaciones de producción. Presenta individuos abstractos que en abstracto son iguales, son equivalentes en el mercado. Sin embargo, sabemos que en la realidad las personas tenemos asimetrías, particularmente asimetrías de clase. Y la falsa conciencia emerge cuando las personas aceptan esta equivalencia formal en abstracto sin ver las condiciones objetivas que definen la posición. Es decir, cuando no pueden diferenciar entre asalariados contra propietarios del capital. Las clases son posiciones objetivas. Es una posición objetiva en la relación de los medios de producción, propietarios y no propietarios. Y estas posiciones van a determinar intereses materiales. Y solo con conciencia de clase, o sea, advirtiendo la falsa conciencia, advirtiendo la falsedad de la igualdad abstracta, es que se puede generar una acción colectiva. El Estado es una institución que administra el conflicto de clase y que reproduce el orden entre las clases. Y esto lo hace por medio de sus leyes, de sus juzgados, de sus legislaciones, de su policía y también de sus sistemas educativos. Un ejemplo, pues bien podría ser la política fiscal, la regulación laboral. Por ejemplo, ¿ustedes qué opinan de esta cuestión, de este movimiento de las 40 horas? La verdad me gustaría escuchar sus opiniones. Olman, compañero, por supuesto. Vaya, pienso que lo de las 48 horas dijiste, ¿verdad? Las 40 horas. 40 horas, vale, gracias. Creo que las 40 horas, mira, hay que saber que muchos empresarios y el Estado no se acuerdan o no quieren saber cómo fue el origen dialéctico, geopolítico e histórico de las 40 horas. Y recordemos, las 40 horas no se generaron con la manifestación que hubo del Día del Trabajo en Nueva York, que sí incide, no digo que no, incide como un recordatorio. Se generaron por la ley de ordenanza y de limpieza, pueden corregirme con el nombre que impulsó Felipe II, ¿verdad? Como dijo Armesía, para él el Stalin del Imperio Español, ¿verdad? Para que los mismos indígenas, súbditos y ciudadanos del Imperio Español pudieran tener horas en las cuales pudieran descansar, además de prestar su fuerza laboral, pero que fueran de acuerdo al tiempo y la climatología geográficamente donde estaban situados. Ahí está el origen histórico. El problema de hoy en día, creo que las 40 horas laborales, que son las 8 horas laborales a la semana, está entrando
Y esto es porque más o menos lo he ido observando en las pruebas pilotos que han hecho del 4x3, que verdad que son 4 días a la semana, siempre trabajando ya sea las 40 horas o las 20 horas laborales, que son el medio tiempo, y 3 días de descanso, está entrando como en ese dilema, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hoy en día nosotros como la generación de los 90, que creo que la gran mayoría pertenecemos a esa camada, como decimos en El Salvador, buena parte de esta generación analiza bien si vale la pena prestar tu tiempo y tus servicios profesionales para estar aguantando 8 horas, ya sea en una oficina, ya sea en trabajos virtuales, que la virtualidad hay que destacarlo hoy en día, es muy práctica y muy cómoda, pero siempre se lo piensan 2 veces. ¿Por qué? Porque van viendo y vamos viendo, analíticamente hablando, que lidiar con los jefes, lidiar con compañeros tóxicos quiere ganas, ¿verdad? Además de que te paguen bien, es decir, no hay trato digno a veces en el lugar de trabajo de la persona que presta sus servicios profesionales, a pesar de que hay una buena paga. Y recordemos que el trato digno más el ambiente equilibrado en el trabajo va a matar siempre a toda buena paga. Entonces creo que las 40 horas laborales sí tienen su peso hasta la fecha, y hay que recordar su origen histórico, pero está entrando en ese dilema. Y no olvidemos que la Unión Soviética en su momento también, con la reforma salarial del año 1956, que ese dato lo pueden buscar, trató de hacer el experimento y prueba piloto de las 30 horas. Quiere decir, ¿cuánto equivalen 30 horas? Es decir, 6 horas laborales durante los 5 días de la semana y descansar las otras 4 o 5 horas del día para que puedas estar mentalmente equilibrado y tranquilo. Y es un experimento que sí funcionó. Ojo, entonces creo que las 40 horas tienen su peso hasta la fecha, pero están entrando en ese bucle y dilema que si vale la pena estar desperdiciando 40 horas y el trabajo que vos haces, dependiendo de lo que tú estás haciendo, lo terminas en menos de las 8 horas, y las otras horas que las estás desperdiciando de puro choto, como decimos en San José. Ese es el análisis que les puedo brindar. Gracias, Ulman. Brandon. Claro, pues yo desde la reflexión que he visto y que hasta cierto punto también llego a compartir, ¿no? De diferentes opiniones con las que me he topado, es que el tema del tiempo socialmente necesario, por así decirlo, para el trabajo, depende mucho del momento tecnológico, ¿no? y del desarrollo tecnocientífico que llega a tener una determinada sociedad política. En ese sentido, para México, es un tema muy complicado llevarlo a cabo, ¿verdad? Porque mucho del trabajo productivo que se hace en el país todavía depende del trabajo manual, ¿no? Digas en las fábricas o inclusive en otros sectores. Yo como me desenvuelvo en la industria metalmecánica, he trabajado en diferentes empresas y la verdad no me he encontrado con fábricas que tengan maquinaria completamente actual, ¿no? O sea, que digas, tienen maquinaria de tecnología de punta, ¿no? Como lo que podríamos ver en talleres de algunos países más desarrollados. Muchos de los procesos todavía se hacen de manera muy manual, ¿no? Todavía de que una persona se ocupa de un trabajo completo, ya sea en parte hacerlo en la máquina y en parte hacerlo a mano, ¿no? El ensamblaje de determinadas piezas mecánicas. Es como si en algunos lugares también implementaran líneas de producción, pero con personas a lo largo de la línea, para hacer determinados procesos. Entonces, para México,
yo veo hasta cierto punto complicado el tomar a las 40 horas laborales. Y también si lo vemos por el lado del porcentaje de la informalidad que tenemos en el país, o sea, de trabajadores que se desempeñan fuera de la ley, que es más del 50%, pues realmente no sé a dónde vamos, porque muchas de estas personas no trabajan exactamente 8 horas al día, ¿no? O las 48 horas a la semana. Incluso son personas que pueden llegar a trabajar 12 o 16 horas al día. Entonces yo veo esta medida más como un acto propagandero relacionado a este supuesto humanismo, ¿no?, que nos quieren vender, como un acto de propaganda política, ¿no?, para el partido, un acto partidista, más que realmente un progreso social que realmente sea significativo para la clase trabajadora mexicana. José Luis. A ver, yo es algo rápido. O sea, en general el debate presentado de la manera en la que actualmente está en México, sí tiene muchos elementos de netamente propaganderos o propagandistas, por así decirlo, de parte de Morena, ¿no? De volverse en la noción esta de un movimiento verdaderamente popular, representativo. Más allá de la propaganda, lo cierto es que cada vez que digamos en alguna nación del mundo se establece las 40 horas, responde estrictamente a criterios eutáxicos. ¿Qué quiere decir esto? De alguna manera, la necesidad de darle a la población económicamente activa, o sea, básicamente la clase trabajadora, alguna suerte de digamos, apaciguamiento de su extracción, bueno, de la extracción del valor que generan, o sea, responde a criterios netamente políticos, de simplemente mantener la estabilidad recurrente del Estado. En ese contexto, en México, pues yo considero que el hecho de que en la actualidad se esté presionando tanto para eso, va en ese sentido, en el sentido en el que en un país que está cada vez más minado por las actividades de grupos criminales, que ya sabemos que no son ajenos precisamente al Estado, sino que son constituyentes a él, pero que digamos sí representan digamos una fuerza distáxica dentro de la nación, las presiones que tenemos del gobierno del norte y sí también justamente de la poca competitividad que se tienen en las industrias, bueno, en la mayoría de las industrias netamente mexicanas, aunque hay algunas correctamente mexicanas, me refiero a que digamos los propietarios propiamente, la mayoría de los trabajadores, el origen y prácticamente las operaciones en su totalidad estén en México. Hay algunas que sí tienen tecnología muy muy avanzada. Lo que pasa es que están concentrados en determinados, voy a utilizar acá términos clusters industriales muy concretos, en zonas del Bajío, en determinadas zonas de Puebla y obviamente en partes del norte. Ciudad Juárez no, esa es muy maquilera, pero sí, digamos, son zonas como de Aguascalientes y así. Entonces, a pesar de que sí que hay sitios que están tecnológicamente desarrollados, en realidad creo que esto responde más bien a las necesidades netamente políticas, sí, del gobierno en turno para, digamos, seguir ejerciendo propaganda, pero también a necesidades de mantener una cierta estabilidad suficiente dentro del Estado mexicano para que el asunto no colapse. Yo siento que va más bien por ahí. Si la población trabajadora, netamente trabajadora, formal, que está registrada, cotiza ante Seguro Social, y que obviamente también espera cuando envejezca tener una pensión que más o menos les alcance. Conforme pasa el tiempo se da cuenta que eso segundo no va a pasar. Entonces, pues, digamos, se les arroja un pequeño respiro, ¿no? Que bueno, vas a trabajar entonces menos horas. Es, digamos, una de
de las formas como de... Es una de las llamadas válvulas de escape que famosamente han tenido los regímenes en México, básicamente desde la independencia, para buscar evitar que digamos, las diferentes tensiones sociales o las diferentes dialécticas que se dan en el seno del Estado mexicano, pues estallen en una revolución que realmente trastoque digamos, el funcionamiento propiamente político de la nación. Pero eso es como yo lo veo. Muchas gracias, José. Orman, ya vamos a terminar. Solo rápido, mencionando lo de la situación de El Salvador. Sí, fíjate que un poco similar a lo que ha dicho más o menos José Luis y Brandon sucede acá. Acá también muchos jóvenes, por ejemplo, en el lado del campo, de la agronomía, no les gusta trabajar esa área porque es un área muy precaria en sentido de maquinaria y muy explotadora. Ojo, y hasta en el salario no es digno, numéricamente hablando. También aquí en El Salvador, ¿verdad? Creo que en México no es ajeno, reina bastante la industria de servicios, por ejemplo, los call centers que pagan bien, que este servidor ha estado tiempo trabajando ahí, pero cabalito, ¿verdad? José Luis ha mencionado algo que se da acá particularmente, que el seguro social a veces te cubre o no te cubre lo suficiente para una consulta, dependiendo de tu caso. Y por eso es que a veces hay personas que van a buscar trabajo en empresas privadas que le brinden en sus prestaciones un servicio de seguro médico privado, lo mejor posible, ¿verdad? Que sea, bueno, lo mejor posible. Y en lo que son las pensiones, por ejemplo, AFP Confía, que son, ¿verdad? Y AFP Crecer, que son las dos instituciones que están aquí en El Salvador, que son privadas, también eso hace pensar una o dos veces a la persona prestar su fuerza laboral. ¿Por qué? Porque las pensiones aquí en El Salvador son pensiones bien precarias. Pero ahí se las dejo para que investiguen el caso. Y eso aquí en El Salvador pega fuerte, porque eso es lo que hace también que la juventud adulta de estos días piense dos veces si prestar o no su fuerza laboral, porque también para lo del retiro no va a ser digno, numéricamente hablando. Muchas gracias, Orman. Bueno, pues sí, la cuestión de las 48 horas, creo que nadie lo rescató, pero también fue un movimiento iniciado por un conjunto de izquierdistas indefinidos, que el gobierno pues va a tratar de legislar en buena medida con base también en los tiempos de campaña, pero de poco va a servir la legislación. O sea, yo conozco muchísima gente cerca de mí que trabaja como 14 horas, gente que está en la informalidad, y pues obviamente no le va a cambiar nada a la realidad que implanten las 40 horas semanales. Primero lo que debería hacer el gobierno es echarle ganitas para tratar de incrementar la formalidad, y ya luego veamos qué tan factible es la cuestión de las 40 horas, que por otro lado sí es muy deseable. Entonces vamos a ir terminando. Hay que mencionar que ya estamos incluso en el capítulo 3. Aquí tenemos las cuestiones del espíritu absoluto, el ego trascendental y el ser material trascendental. Pues para Hegel, la filosofía alcanza la comprensión completa de la realidad en un saber total. Se integra ahí la subjetividad y objetividad en el espíritu absoluto. Y la historia es explicada por medio del despliegue del espíritu absoluto. Para Marx hay otra cuestión. Marx va a rechazar la presuposición de un sujeto neutral, universal y trascendental, que es más o menos el concepto de ego trascendental. El concepto de ego trascendental, pues sí, refiere en la historia de la filosofía a este sujeto neutro, que en Hegel, por ejemplo, es el espíritu absoluto. Pero desde el materialismo filosófico, el ego trascendental son las civilizaciones que son capaces de operar a nivel universal.
que son capaces de cambiar la historia, por decirlo en pocas palabras, y que es lo más parecido a lo que es lo más parecido porque va a tender a ser un ser material trascendental, que es la totalidad, es la transformación total de las relaciones de producción, de las fuerzas productivas y de las condiciones que en general conforman la base de donde surge la conciencia y las instituciones. Sin embargo, desde el materialismo político, Santiago menciona que no se puede llegar a sustancializar el ser material trascendental y que lo más parecido es el ego trascendental. Y el ego trascendental esencialmente es el sujeto operatorio imperial que es capaz de transformar la historia universal. Y pues eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Creo que justamente esto es lo más relevante. Recordemos, hay una dialéctica trina, estados, clases e imperios. Y solamente es de las plataformas imperiales que se puede cambiar la historia. Y esto es importante recalcarlo, porque a los izquierdistas indefinidos jamás les va a caber, mientras continúen con sus paradigmas pacifistas, indefinidos, ingenuos, idealistas también les podríamos llamar, no van a poder aceptar jamás la necesidad de la violencia, y no van a poder aceptar la realidad de esta dialéctica trina. Hace rato, por ejemplo, veía pues a un izquierdista indefinido, así creo que personifica muy bien lo peor de la izquierda hegemónica, anarquista, ecologista, decrecentista, que dice, ay, que cómo van a estar celebrando que a Israel lo bombardeó Irán. Entiende, defínete. Tienes que aceptar que la violencia, como dijo Marx, es la partera de la historia. ¿No entiendes eso? Pues, pobre bebecito. Sí, allá tú. Vas a quedar muy desilusionado ante la realidad. Sí. Pues bueno. Ay, no. La violencia en un contexto políticamente definido también, porque luego hay muchos que justamente van por una vertiente justamente como que más primitivista, que sí, o sea, a cierto punto no es tan, no es de corte pacifista, pero que a cambio pues directamente, o sea, nulifica el uso verdaderamente político que tiene la violencia. Es decir, no, sí, hacer una revolución para abolir el Estado, y luego qué. Es que lo que pretenden es sociedades planas, Sí. horizontales en ese sentido, ¿no? Así. Sí, pero pues todo esto creo que todos coincidimos en que es una ingenuidad, ¿no? Sí. O sea, yo lo tocaría con la fregada. Sí, Brandon. Yo lo tocaría con las palabras de Paloma Hernández, ¿no? La historia no es la historia de la humanidad, ¿no? Como normalmente lo creemos o no lo hacen creer, sino que la historia es la historia de los imperios. Sí. Al ser egos trascendentales. Sí, exacto. No, y agrego también, recordemos que una revolución, alguien en el gimnasio que voy aquí en el barrio donde vivo, me decía que para él la revolución es un cambio de raíz, ¿verdad? Y que vos vas a cambiar todo el sistema. Y yo le dije, en parte, Leo, pero acordate que vos te vas a sostener del Estado y desde lo que ya hay. Sí es cierto cambio, pero es una evolución de lo que ya hay, Leo, para irlo superando. Entonces él se quedó como un poquitito en el limbo y le dije que, o sea, una revolución no es un reseteo y cambio de pies a cabeza. Sí, es en parte, pero siempre te vas a sostener de lo que ya te dejan como base previamente para que puedas hacer ese cambio de realidad. Sí. Claro. En ese sentido, hay que recordar algo que Santiago mencionó. Bueno, ya mencionado cuantas veces. Es muy importante. La revolución es una suerte es una forma de meditación sobre la muerte. Entonces,
Exactamente. O sea, no hay forma alguna de evadirlo. O sea, las múltiples dialécticas, la violencia en general, la guerra, son una parte constitutiva de la realidad en sí. La guerra en concreto o sea, inclusive retomando la clasificación que el mismo Bueno hace de la guerra, se puede hablar incluso de la guerra grado cero, ¿no? De la que tienen sociedades que ni siquiera son políticas, que son prepolíticas, pero ya ejercen ese tipo de violencia con un grado de conformación de su sociedad. Entonces, o sea, el pacifismo fuera. También el primitivismo, ¿no? Bueno, pero esas formas son más tolerables que las actuales. No. O sea, son unas consecuencias naturales. No nos hagamos Es que el primitivismo es una ridiculez, porque el primitivismo presupone sociedades mínimas, o sea, unos cuantos miles de habitantes en el mundo. Pero ¿cómo vas a hacer una sociedad primitiva con millones de personas? Justamente, No se puede. De ahí vienen las tendencias de clementistas, ¿no? Los antinatalistas, ¿no? Es que ya somos, o sea, no es de que ya no podemos ser más, es que ya somos muchos y tenemos que ser menos. Claro, pero bueno, los antinatalistas ingenuos, pues sí, porque los que realmente saben lo que quieren, pues sí aquí buscan unas sociedades chiquitas, pero tecnológicamente avanzadas, y para controlarlas. O sea, ni siquiera necesariamente tecnológicamente avanzadas, ¿eh? O sea, sí, el ingenuo que está ahí al pie del cañón, por así decirlo, haciendo propaganda al pie de calle, pues sí, es el güey que cree que simplemente tenemos que haber menos porque así mágicamente ya no se van a conseguir los recursos del mundo. Principalmente por el amor a la Pachamama, ¿no? Y para proteger al planeta de su destrucción. Sí, o sea, esa es la versión ingenua super idiota. Luego los que son los cabecillas, básicamente, o sea, lo que buscan, puede que ni siquiera sean sociedades super tecnológicamente avanzadas, o cuando menos no en todos los aspectos, pero sí sociedades más pequeñas, más fragmentarias y fragmentadas. Justamente yo hice una investigación al respecto. Mi trabajo de grado, que espero que en las siguientes semanas ya esté en TESIUNAM, de la especialidad en teoría económica, es una crítica al decrecentismo desde la teoría de juegos. Lo que está detrás de la crítica, aunque no esté explícita, porque incluso mi tutor me hizo quitarla, es esta idea de dialéctica de estados imperios. Yo lo que digo es que los países se debilitan, particularmente los imperios se debilitan ante otros, y que por lo tanto no va a haber decrecimiento, que además el decrecimiento requiere una implantación universal que pues no es lo que pretenden los globalistas, implementada. Sí, pero no puede ocurrir, o sea, no hay un imperio universal realmente. Además, allí parte de lo que investigo, un revisor me dijo, oye, pero pon aquí qué discuten en torno a la viabilidad política en este sector de pensamiento. Y pues de qué es lo que proponen estos decrecentistas. O sea, Latouche, por ejemplo, te va a hablar de que el norte debe ser solidario con el sur. Una ingenuidad estupidísima. Así literalmente lo mismo te va a decir algún otro divulgador más reciente, que el norte debe ser solidario con el sur. Y más que apelar, y obviamente no van a apelar a ninguna sociedad compleja, no van a apelar a la repetición de ningún otro experimento, van a apelar a las cuestiones, a ejemplos, a evidencia antropológica de comunidades pequeñas. A eso se van a aferrar los decrecentistas. De evidencia antropológica y como que de corte psicologicista, ¿no? ¿En dónde son más felices? ¿En dónde están más satisfechos? ¿En dónde los datos familiares son más profundos? Bueno, ya. Siento yo que esa antropología en la que ellos se basan no va tanto por ahí, aunque sí se llegan a sostener un poco de esa clase de argumentos. O sea, por ejemplo, ¿qué decía Ivan Illich? O incluso, ¿qué dice mucha gente? Que más crecimiento no te hace más feliz.
Pero pues esa no es la cuestión. La cuestión no es que el producto te haga más feliz, la cuestión es que te haga más poderoso, en principio. Sí, Exacto. sí, o sea, esos ya son criterios propiamente políticos. Sí, y justamente yo lo que digo es que si aceptamos las premisas decrecentistas del colapso y tomamos en cuenta lo que yo ahí estudié, es que el decrecimiento podría adoptarse, pero solo después de un gran colapso ambiental y de que crecer económicamente realmente es inviable. Después de eso, antes de eso no es posible, porque no hay incentivos políticos. La política se sobrepone a la racionalidad ambiental, ecológica, creo que le puse. O más bien, la racionalidad ecológica depende de la racionalidad política. O sea, porque en el fondo, ¿cuáles son las únicas sociedades que son capaces de desarrollar justamente una racionalidad del uso de los recursos del ecosistema, de su ecosistema, ¿no? Del que tienen a su disposición? Claro, es cierto, es un quiasmo muy interesante, José Luis. Sí. Sí, o sea, en realidad, o sea, la cosa es esta de hablar de crecimiento y de crecimiento así como en términos absolutos, claro, pensando en la humanidad, ¿no? En esta cosa rara. Ajá, además este enfoque, de que la humanidad y que vamos a salvar a la humanidad y El mito de la humanidad es a lo que Exacto. apela, ¿no? Sí, no, apelan al mito de la humanidad, pero a lo que voy es de que, no, sí, no se preocupen, o sea, por ejemplo, a los de Europa, sí, no se preocupen, ustedes van a decrecer, ya lo están haciendo, ustedes están aquí, no se preocupen, ustedes lo van a hacer, Asia va para arriba. O sea, hay sociedades que están sí decreciendo y hay otras que están creciendo. Esa es la realidad.